En esta ocasión tenemos el placer de contar con la intervención del doctor María Alonso Puig, miembro de la Harvard University Medical School, autor de numerosas publicaciones de gran éxito y una de las voces más influyentes y acreditadas del panorama internacional en cuanto al campo de la salud, la motivación, el liderazgo y la creatividad. Les adelantamos que nuestro invitado abordará un asunto de máximo interés para todos. ¿Qué debo hacer yo en mi vida cotidiana para estar mejor y ayudar a otros a estarlo? Tras la intervención del invitado, María Rosman, directora de Atlántico Televisión, y Juan Carlos Mateu, vicedirector de Diario de Avisos, dialogarán con nuestro invitado para ahondar en muchos de los temas que planteará a continuación y que seguramente captarán toda su atención en este encuentro. Sin mayor preámbulo, damos la bienvenida al doctor María Alonso Puig. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo estáis? Yo os voy a decir cómo me siento. Me siento realmente afortunado. No son simples palabras, hablo desde el corazón, que creo que es el único sitio desde el que merece realmente la pena hablar. Me siento afortunado primero por el cariño excepcional con el que he sido recibido. Segundo, me siento afortunado porque estoy en una de las islas afortunadas. Y volver al paraíso siempre viene muy bien. De lo que voy a hablar no es ni mucho menos de un homenaje al ego, que importantes somos, sino todo lo contrario, de un reconocimiento de la grandeza que hay dentro de nosotros y que precisamente hay que tenerla presente en momentos como el actual. Momentos donde da la sensación que hablar de lo optimista, de lo positivo, de las cosas alegres de la vida, está fuera de lugar. Da la sensación que la persona que intenta transmitir optimismo, un poco de entusiasmo por la vida, un poco de gratitud, es una persona que no se ha enterado de cómo están las cosas. Es una persona que vive en otra realidad, está en lo que dicen los americanos denial, está negando una realidad. Y yo creo que lo que estamos negando no es que haya una realidad dura, que la hay. Lo que estamos negando es la posibilidad de transformar esa realidad. En una cena maravillosa que tuvimos ayer, donde nos reímos mucho y hablamos de cosas fascinantes, comentaba en una de las cosas que yo compartí con mis nuevos amigos, compartí algo que había ocurrido en España cuando perdió una isla que era Cuba. Pierde Cuba y Cuba para España era algo de una importancia extrema, es decir, te habían arrancado un miembro de tu cuerpo. Y lógicamente esto generó una tristeza que inundaba todos los espacios. Todo el mundo estaba triste, tocaba estar triste, tocaba tener esa cara derrumbada, tener ese aspecto alicaído, ¿no? Y la generación del 98, que es la generación de la pérdida de Cuba, es una generación de escritores maravillosos y nadie les puede negar a estos escritores su talento formidable, pero tienen un pozo de tristeza. Lo que tocaba era estar triste. Y en aquel entorno, en aquel contexto tan duro para toda España, aparece en Valencia un pintor tremendamente disruptivo, un pintor que no tenía miedo a la crítica, un pintor que sabía lo que España necesitaba en ese momento y estaba dispuesto a ofrecerlo desde su pequeño espacio, desde su ciudad, con la voluntad de alegrar el ánimo de todos los españoles. Por eso se le llamó el pintor de la luz. En un momento de oscuridad, en un momento de tiniebla, en un momento de hundimiento nacional, aparecen unos cuadros llenos de luz, llenos de vitalidad, llenos de fuerza. Don Joaquín Sorolla fue durísimamente criticado por algunos de los miembros de la generación del 98, que cómo se atrevía a transmitir ese optimismo, que cómo era posible que mostrara ilusión y alegría, que eso ofendía al espíritu nacional. Me recuerda
en un programa online que yo llevaba sobre la práctica de la quietud. No se podía en aquel momento tener encuentros presenciales. Una mujer empezó a practicar esto que compartía, que todos conocéis como mindfulness. Y bueno, yo les daba una sesión de 2 horas o 4 horas, dependiendo, pasaba un tiempo, teníamos una conversación de cómo esto lo habían incorporado en su día a día. Y esta mujer contó lo siguiente: fui a un funeral, se podía ir a funerales, lo que pasa es que iba todo el mundo con mascarilla. Fui a un funeral por la pérdida de un ser muy querido por mí. De alguna manera la práctica de esa quietud, la práctica de ese silencio interior, de ese volver a mi centro, me dio una paz y una serenidad que hasta a mí misma me sorprendieron. ¿Cómo podía estar yo tan serena cuando la pérdida era tan grande? Sentía el dolor, sentía la tristeza y a la vez sentía un bálsamo que de alguna manera dulcificaba ese dolor. Pero lo que más me sorprendió, dijo esta mujer, fue escuchar algún comentario por casualidad. No debía importarle tanto esa persona, si no estaría mucho más hundida. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque lo fácil en estos momentos, en momentos de confusión, en momentos de irritación, en momentos de cambio tan profundo, lo fácil es tomar la posición de una víctima y anclarte en la queja, y anclarte en la protesta, y anclarte en la justificación. Mira, con la que está cayendo, mira, no sé qué tal cual. Y yo sé que eso es tentador, pero sí es tentador para todos, no para unos pocos, para todos. ¿Cuál es el problema? El problema ya lo definió muy bien Mahatma Gandhi, alma grande Gandhi. Dijo, cuando tú señalas a algo o a alguien con un dedo, hay 3 que te señalan a ti. Es decir, cuando tú dices, esto está destrozando mi vida, esto me está impidiendo ser feliz, porque esta incertidumbre, de repente una cosa sube, luego baja, no sé qué hacer, eso, que es tan obvio y que es lo que señala tu dedo, no debe evitar que 3 dedos te señalen a ti. Pero esto es muy importante. No te señalan a ti para culpabilizarte, no te señalan a ti para avergonzarte, no te señalan a ti para decir, mira, no, te señalan a ti para decirte, tú eres responsable. Y responsable hay que entenderlo como responsibility, es decir, no como culpabilidad, sino como capacidad de respuesta. Es decir, tú tienes una capacidad de responder ante lo que está pasando. Mirad, a mí me ha influido muchísimo la vida de una serie de personas, una serie de biografías que he conocido con cierto calado, con cierta hondura. Y una de esas biografías que más me ha impresionado es la de una niña que nace hace muchos años en Tuscumbia, en Alabama. Una niña que nace sin ningún tipo de problema físico, mental, nada. Pero a los 3 meses la vida le manda una prueba muy dura. No sabemos exactamente lo que fue, por lo que hizo en esta criatura debió ser una meningoencefalitis. La niña enferma y el resultado es que se queda ciega, muda y sorda. Y uno se pregunta, vamos a ver, una persona que ya no ve, ella tenía unos 16 meses de edad, una persona que ya no ve y que ha visto y ya no ve, una persona que ha oído y ya no oye nada, ha entrado en una cámara insonora, el mundo es una cámara insonora, una niña que con 16 meses ya hablas, una niña ya dice palabras, ya no puede expresar nada, no puede decir papá, mamá, no puede decir nada. ¿Acaso una persona así no tiene todas las justificaciones del mundo para decir mi vida es una miseria y siempre lo será? Es más, la niña compró eso. Y los padres compraron eso. Cuando tú compras esto, solo queda algo, que es la lástima. Pobrecita, pobre de mí, pobre de nuestra hija. Los padres hicieron lo que pudieron intentando que aprendiera el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, ya que ella era invidente. Pero la niña, en esta amargura, como ella le llamaba la noche oscura, en la que fue introducida por la vida, desarrolló una tremenda agresividad, una tremenda irritabilidad.
Era conocido lo que hacían con algunos lingüistas que iban a enseñarle el lenguaje a los sordomudos, que guardaba ella agujas de ganchillo, empezaba a tocarles así. Estos buenos profesores pensaban que estaba acariciándoles y lo que estaba era buscando un sitio que no estuviera protegido. Y una vez que localizaba, tenía una aguja de ganchillo, que sabéis que son así, y hacía zas y se lo clavaba, con lo cual al poco tiempo nadie quería ir. Bien, esta era la situación, una situación desesperada, hasta que lo que es la vida, por eso me sorprende cuando hay personas que dicen que todo es casualidad. Para mí, y es mi forma de verlo, todo es causalidad. Pasaba ni más ni menos que Alexander Graham Bell, el gran inventor. Pero ¿por qué este hombre conocía a una familia en Tuscumbia, Alabama? Que en aquella época, imaginaros, iban con coches de caballos. Pasa y pregunta por la niña, ¿cómo está Helen? Alexander, no tenemos nada que hacer, es un animal salvaje, es nuestra hija, nos da lástima, pero cuando nosotros muramos, ¿qué será de ella? Y Alexander Graham Bell solo les dijo una cosa: no abandonéis, no tiréis la toalla, nunca lo hagáis. Voy a hacer un paréntesis. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la batalla de Inglaterra, sabéis que Winston Churchill jugó un papel importantísimo para evitar que los nazis siguieran en su invasión de Europa. Cuando ya había terminado la guerra, Winston Churchill fue invitado a dar una conferencia a un colegio. Ya os podéis imaginar cómo estaría ese colegio lleno. A dar, pues eso, a lanzar un mensaje a jóvenes, profesores, familiares, a alguien que había sido nuclear en vencer a los nazis. Se acercó al micrófono y dijo exactamente esto, está grabado: nunca, nunca, nunca os rindáis. Y se fue. Había dicho todo lo que tenía que decir. Como me decía en el colegio, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Cerramos paréntesis. Nunca tiréis la toalla, pero Alexander, ¿qué vamos a hacer si nuestra hija ya no tiene solución? Y él sugirió que llamaran a una persona que trabajaba en el Instituto Perkins para ciegos de Boston, una mujer que además tenía dificultades para ver, veía, pero tenía dificultades. Dice, traeros a esa mujer, porque no conozco a ninguna otra persona que sea capaz de despertar un alma dormida. Se llamaba Annie Sullivan. Annie Sullivan va desde Boston hasta Tuscumbia, en Alabama, y está con Helen Keller 10 años. Por supuesto, Helen la pinchó, Helen la mordió, pero ella aguantó. ¿Cuál no sería la transformación que tuvo lugar en esta niña invidente, muda, sorda, que fue la primera mujer en la historia que en el año 2008 se graduó con honores por la Universidad de Harvard? Hoy en día podéis ir a Radcliffe, está en Cambridge, Massachusetts, enfrente de Boston, y pasear por los jardines donde esta mujer paseó. ¿Y por qué os cuento esto? Porque la entrevistó un periodista, claro, una mujer con estas limitaciones. Y en aquella época, donde era tan difícil que una mujer pudiera acceder a estudios superiores, y máximo en una universidad de más prestigio en los Estados Unidos, pues claro, llamó la atención. Y un periodista que conocía el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, ya que ella no podía ver, le preguntó, señorita Keller, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego? Fijaos, qué pregunta. Y dijo, sí señor, es peor poder ver y no tener una visión, porque cómo ve usted el futuro determina cómo vive el presente. Su fe en el futuro es su fuerza en el presente. Y añadió lo siguiente, dice, yo soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Yo jamás renunciaré a lo que puedo hacer. Este es el mensaje fundamental que quiero compartir con vosotros. Que cada uno de nosotros, donde esté, como esté, en lo que haga, en la medida de sus posibilidades, decida no tomar el papel de una víctima, que es el papel facilón, y tomar el papel de un actor, de una actriz,
No estamos hablando del actor más importante, actriz más relevante. Actores y actrices que estén dispuestos a cambiar las cosas. Dicho esto, y esto es una elección personal, es una decisión de cada uno, porque lo fácil es caer en la seducción de la justificación, en la tentación de la excusa. Es muy fácil, son muy jugosos. Cuando tú decides, no, yo ya no me voy a quejar, yo ya no me voy a fijar solo en lo que está mal, sé que hay cosas que están mal, yo voy a enfocar mi atención como si fuera un rayo láser en dónde quiero que estén las cosas. Y entonces la mente del ser humano, cuyo poder es difícil de describir, empezará a hacer que cosas sorprendentes sucedan. De hecho, esto ha sido revelado por gente de la talla de Albert Einstein, de Niels Bohr, de David Bohm, todos ellos de física, grandes profesionales de física cuántica, escritores, místicos, filósofos, montones de personas lo han visto, pero en un mundo que suele nutrirse de la queja, de la justificación, donde es más fácil tomar el papel de una víctima que el de un protagonista, muchas veces estas personas que ofrecen un mensaje tan disruptivo es mejor ignorarlas o incluso destruirlas. Pues Goethe dijo lo siguiente: a propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en el que uno se compromete de verdad, la providencia también lo hace. Toda clase de cosas comienzan a suceder, cosas que jamás habrían sucedido sin su previo compromiso. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión por medio de encuentros inesperados, recursos insospechados y ayuda material que nadie hubiera podido imaginar. Si sabes que puedes o crees que puedes, ponte en marcha, ponte en marcha. La audacia tiene poder y magia. Albert Einstein estudió este fenómeno, Albert Einstein es obviamente posterior a Goethe, y dijo lo siguiente: la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la consciencia. Es decir, si nosotros queremos tener un impacto positivo en el mundo, si no nos son indiferentes los demás, si no nos es indiferente la naturaleza, si no nos es indiferente, y la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una alucinación de la consciencia, quiere decir que si yo estoy bien por dentro, aunque no sea consciente de ello, algo en mi presencia va a irradiar una energía, llamémosle así, que va a hacer que el mundo exterior de alguna manera empiece a modificarse. Claro, esto supone tal nivel de empowerment, de empoderamiento en la persona, porque claro, cuando uno se tiene que nutrir de excusas, tiene también que considerarse sumamente pequeño, sumamente pequeña, para que esas excusas tengan un cierto peso. Entonces tienes que arrebatarte ese poder interior. En el momento en el que tú recuperas ese poder interior y te das cuenta de que cuando tú te mueves, el universo se mueve contigo, ya dices, oye, hay más cosas que puedo hacer. Entonces yo os voy a decir lo que se sabe desde la ciencia, desde la medicina, desde la neurociencia, desde la física y desde la metafísica, que nos ayuda a estar mejor. Y que si nosotros hacemos esto por las mañanas, empezamos a entrenarnos, a cambiar pequeños hábitos, a ilusionarnos con esa transformación, hasta nuestras propias células, y no hablo metafóricamente, hablo literalmente, van a empezar a cambiar. En el ser humano hay 3 dimensiones. A unos les parece mejor, a otros peor. Es innegable que existen esas 3 dimensiones, incluso desde el punto de vista científico. Una de ellas claramente se puede pesar y medir. Pertenece a lo que se llama la res extensa, como la definió René Descartes en el siglo XVII. Es el cuerpo. Todos tenemos un cuerpo. Y negar la existencia de un cuerpo, o querer destruir el cuerpo, o pensar que el cuerpo es un obstáculo, es un grave error que casi le lleva a Gautama Buda, al famoso Buda, a la muerte, porque inicialmente consideró que el cuerpo era la cárcel del alma, un poco en la línea de Platón. De hecho, son más o menos de la misma época.
El cuerpo es fundamental para que tú estés bien e irradies eso. Hablaremos del cuerpo. Hay dos elementos que pertenecen a la res cogitans de Descartes, lo que no se puede pesar ni medir, y no por eso deja de existir. Hay ondas de radio, ondas de televisión, no las vemos, pero no por ello dejan de existir. Y dentro de la res cogitans hay dos dimensiones, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Cuando nosotros entretejemos, entrelazamos la dimensión física con la dimensión mental y la espiritual, el resultado es un ser humano. Tú quitas el cuerpo a un ser humano y no es un ser humano. Tú le quitas la mente a un ser humano y no es un ser humano. Le quitas el espíritu a un ser humano y no es un ser humano. Es como un tapiz hecho de 3 hilos. Quitas uno de los hilos y ya no puedes reconocer la figura en el tapiz. Entonces os voy a decir de forma muy sencilla y conectada con lo que hemos visto, ¿qué necesitamos hacer a nivel corporal, a nivel mental y a nivel espiritual para generar las condiciones internas que nos ayuden a salir de víctima a protagonista, entendiendo no como tributo al ego, sino como personas capaces de influir para la mejora de la sociedad? ¿Qué podemos hacer en estas 3 dimensiones? Y si lo hacéis, aunque sea de una forma sencilla, aunque muchas veces lo hagamos de una manera discontinua, si lo tenéis presente y poco a poco lo vais afianzando, vais a notar cambios, no digo ya en vosotros, alrededor de vosotros. Lo que no vais a saber es que esos cambios proceden de vosotros, porque tiene que ver con cómo funciona el inconsciente. Y por su propia definición, el inconsciente es aquello de lo que no somos conscientes. Vamos a hablar de la res extensa. Extensa porque se puede medir, tiene una extensión, se puede pesar y medir. El cuerpo. ¿Qué sabemos hoy que necesitamos hacer todos para estar bien a nivel corporal? Y son 4 cosas, pero 4 cosas con un impacto tremendo. Y lo que voy a hacer yo es conectar cada dimensión con las otras, para que no las veamos en sentido puramente tradicional. Bueno, yo tengo que hacer ejercicio para tener bien el corazón. Vamos a ver. Primero, la postura tiene una importancia extrema. Hombros caídos, hombros elevados, rostro tenso, mirada baja, cuerpo encorvado, cuello tumbado, son leídos instantáneamente por áreas del cerebro que generan el tipo de sentimientos propios de una persona que se siente insuficiente para hacer frente a los desafíos. Es decir, no es que el sentimiento lleve a ese cuerpo, es que el cuerpo lleva a ese sentimiento. Esto, que hoy en día tiene un glamour espectacular, ya fue descrito ni más ni menos que por el grande entre los grandes de la psicología anglosajona, el profesor norteamericano William James, catedrático de psicología en la Universidad de Harvard y que murió en 1910. Fijaos lo que dijo: atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. No dijo cuando te sientas valiente, atrévete. No, dijo atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. Y luego tiene una frase que dice: el pájaro no canta porque es feliz porque canta. Fíjate, es la acción la que te lleva a la emoción. Hoy sabemos perfectamente que cuando el cuerpo se protege, automáticamente empieza a liberarse en la sangre cortisol. Yo llevo hablando del cortisol, no sé, 20 años. El cortisol es una hormona imprescindible para la vida, siempre que siga los ritmos circadianos, circadía alrededor del sol. Pero cuando el cortisol sigue una pauta anormal, ataca todos los órganos del cuerpo, por ejemplo, las propias neuronas. Hace no mucho, en California, la parte norte, un puma, lo que llaman el león de montaña, se salió del lugar donde normalmente viven y empezó a atacar ovejas, ¿no? Y luego empezó a comerse perros y gatos de las poblaciones que había por ahí. Claro, le estaban buscando, pero son animales muy ágiles, muy rápidos y muy listos. Pues hubo un señor, esto es una cosa muy curiosa, que tenía tanto miedo de que el puma les atacara, que automáticamente los hombros le pusieron así. Y no le bajaron hasta que no capturaron al puma.
Esto es para protegerte, que no te muerdan la yugular. Fijaos cómo el cuerpo reacciona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ajustéis el cuerpo. Es decir, que ese cuerpo derrumbado no es un cuerpo que nos ayude. Es un cuerpo, tiene que ser un cuerpo esbelto, hombros hacia atrás, pecho hacia adelante, cuello estirado, mandíbula relajada, una cierta sonrisa, respiración abdominal. Entonces, la postura es fundamental, ajustar la postura. Al principio te va a parecer raro, porque vas a creer que todo el mundo te mira. No te mira nadie. Si cada uno va a su bola. Cada uno va a su bola. Segundo elemento, nutrición. Yo os voy a hablar de la nutrición no por cosas como el síndrome prediabético, resistencia a la insulina, inflamación crónica de bajo grado, que no quiere decir de bajo efecto, de gran efecto, de bajo grado, porque no es muy intensa, pero es muy extensa. Yo os voy a hablar del efecto que tiene la nutrición en el estado de ánimo. Hace unos años en la Universidad de Columbia, donde estudiaste tú, en gastroenterología, el jefe de gastroenterología, profesor Gresham, descubrió que el tubo digestivo es el segundo cerebro. Hay alrededor de 500 millones de neuronas. Esto es una barbaridad. Y es capaz de regular la actividad del propio cerebro a través fundamentalmente de dos canales, vía sanguínea y el nervio vago. Décimo par craneal, el 80% de las fibras recogen información. Y se descubrió que la salud de la microbiota, de ese conjunto 1,2 kilos aproximadamente de peso, que habitan bacterias, hongos, etcétera, que habitan en el intestino, la salud de la microbiota es determinante en el estado de ánimo de una persona y en su salud. Entonces nosotros nos tendríamos que hacer una pregunta, oye, ¿y qué puedo hacer para cuidar de mi microbiota? Esto es un tema que podemos hablar horas y horas, pero vamos a lo esencial. Lo que puedes hacer es seguir la mejor dieta que existe en el mundo. Es tan buena que en la Escuela de Salud Pública más relevante del mundo, antes se llamaba la Escuela de Salud Pública de Harvard, ahora se llama Escuela Chang, que está en Boston, en la parte de Harvard, la dieta que se enseña a los que van a ser los líderes de la salud mundial es la dieta mediterránea, que no la sigue ni el tato. Yo una vez en Colombia dije, no la sigue ni el tato. Y una persona me preguntó, ¿quién es el tato? Y le dije yo, no, el tato no existe. Hasta que di una conferencia en Sevilla, dije eso, y se me acerca un señor y dice, yo te voy a invitar a ti a cenar. Digo, ¿por qué? Dice, porque me has nombrado. Digo, ¿a ti? Dice, sí, soy el tato. Es un exmatador y resulta que tiene un pariente muy lejano que también era el tato. Digo, encima, yo diciendo que no hay, y hay dos, ¿no? Entonces, la dieta mediterránea es fundamental para la microbiota. ¿Y qué tiene? Una abundancia de vegetales y una tremenda limitación de azúcar. Tremenda limitación de azúcar. Entonces, esto ni mucho menos va en contra de los postres, va en contra del consumo excesivo de azúcar. Y según la OMS, tan criticada en muchos aspectos, es aproximadamente 36 gramos al día. Mirad algunos envases de cosas y una cosa que a lo mejor te parece que es eso, tiene 40 gramos. Tenemos que tener ojo con esto. Nutrición. El tercer elemento es el ejercicio físico. Yo no os voy a hablar del ejercicio físico porque sea bueno para el corazón. Yo os voy a hablar del ejercicio físico porque cambia el estado de ánimo. ¿Y cómo es posible que el ejercicio físico pueda cambiar el estado de ánimo? Pero los que hacen o hacemos ejercicio físico sabemos que es así. Porque cuando tú haces ejercicio físico pasan cosas en el cerebro. El cerebro empieza a liberar lo que se llama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, factor derivado del cerebro. Y eso favorece que se formen nuevas neuronas a partir de células madre y nuevas conexiones. Fijaros lo que es eso. Moviendo el cuerpo estás cambiando la citoarquitectura del cerebro. Porque durante el ejercicio físico liberas IGF, factor proinsulínico, que está demostrado que reduce las posibilidades de padecer un Alzheimer. Y porque durante el ejercicio físico liberas VEGF, factor de crecimiento endovascular, que hace que se formen nuevos vasos sanguíneos, con lo cual las neuronas tienen mayor o mejor nivel de nutrición. El ejercicio físico, que no quiere decir que te apuntes a un gimnasio, quiere decir que nos movamos. El sedentarismo se carga el organismo. La persona sedentaria es más irritable. Hay que moverse, hay que dar paseos. Mirad que no tenemos aquí una naturaleza espectacular. Guerra al pijama, salvo cuando vayas a dormir. Hay que salir, hay que moverse. Y luego voy a hablar del sueño. Cuando era jovencito,
Iba por Madrid y vi un cartel, lo he dicho en muchos sitios, de una bebida alcohólica que todavía lo recuerdo con espanto. La noche es larga. Ya dormirás bastante cuando te mueras.